Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que el Señor bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Queridos hermanos, hoy día quiero hablarles acerca de las luchas espirituales, o de la lucha espiritual o de la guerra espiritual que vivimos todos los que de una u otra forma queremos servir y agradar al Señor. Quiero decirles que la lucha espiritual es algo constante en nuestras vidas, queridos hermanos, y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo atacados en esta área. Ayúdenos el Señor. Esta lucha se libra, queridos hermanos, en los pensamientos, en las emociones, en las decisiones, queridos hermanos, y las acciones de las personas. Ayúdenos el Señor. También se manifiesta en la influencia del mal sobre el mundo y en la oposición que experimentamos al buscar y vivir una vida que agrade al Señor. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces cuanto más queremos servir al Señor, se levantan una y otra dificultad sobre nuestra vida? Eso, queridos hermanos, es que estamos sufriendo una lucha espiritual en nuestras vidas. El texto que hemos leído es muy importante para entender, querido hermano, la naturaleza de la lucha espiritual del cristiano. La frase "no tenemos lucha contra sangre y carne" nos indica que nuestra lucha, queridos hermanos, no es algo físico ni algo humano. Pablo señala que la verdadera batalla se libra en el ámbito espiritual, amados hermanos. La palabra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad se refieren a entidades espirituales que operan en un nivel superior al nivel humano, en un nivel que nosotros, queridos hermanos, no podemos ver, pero sí podemos sentir. El apóstol Pablo también nos anima a pelear y trabajar, hermanos queridos, para poder vencer toda la hueste del enemigo. Y nos llama a pelear la buena batalla de la fe, ahí en 2 de Timoteo 4, versículo 7. Ayúdenos el Señor. El texto que hemos leído nos invita a considerar, querido hermano, nuestra propia lucha y conflictos que de una manera, cierto, diferente a lo que muchas veces estamos acostumbrados a ver. A menudo podemos caer en la tentación de ver a las personas o las circunstancias como nuestros enemigos. Sin embargo, este versículo nos recuerda, queridos hermanos, que hay una lucha que es mucha más profunda. El Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Nos llama a elevar nuestra mirada más allá de lo visible y a reconocer que hay fuerzas espirituales que intentan, queridos hermanos, influenciar en nuestras vidas. Y esa es la verdadera lucha espiritual que tenemos. El poder entender esto, que nuestra lucha no es algo físico, no es algo contra la persona o con las circunstancias, sino con cosas, ¿cierto?, que son espirituales, nos hace entender, queridos hermanos, que podemos ser libertados, queridos hermanos, y nos anima cada día a ser, hermanos queridos, fortalecidos en el Señor. Ayúdenos a Dios y nos aumente la fe. Nos anima a no ser arrastrados por el odio o la frustración, queridos hermanos, hacia otras personas, sino a orar por ellos, a buscar una respuesta espiritual a nuestros conflictos. Se da cuenta que muchas veces nosotros pasamos circunstancias difíciles en la vida
y no encontramos respuesta, amados hermanos, porque todo lo vemos de una perspectiva física, terrenal, humana. Pero Dios nos llama a ver todas estas cosas en un nivel espiritual para comprender, ¿cierto? Y tener respuesta a estas situaciones que muchas veces vivimos y que nos desalientan. Queridos hermanos, en vez de luchar con nuestras propias fuerzas, queridos hermanos, debemos depender de Dios en esta lucha espiritual, depender de Dios y depender de su poder, reconocer la verdadera naturaleza de nuestra lucha, queridos hermanos. Eso nos va a ayudar para que podamos ser equipados con la armadura de Dios, que nos ayuda, ¿cierto?, a poder vencer. Y la armadura de Dios, ¿cierto?, incluye la verdad, la justicia, el evangelio, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Todas estas cosas nos ayudan para poder resistir y vencer todas las obras del enemigo que quiere atacarnos, quiere destruir la iglesia, quiere destruir nuestra vida espiritual, que muchas veces quiere destruir nuestra familia. El Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Querido hermano, entender cómo podemos, ¿cierto?, explicar la verdadera guerra espiritual aquí en Efesios 6:12 implica comprender la realidad de una batalla espiritual invisible, queridos hermanos, que nosotros no la vemos con nuestros ojos, pero muy real, porque sí la sentimos en nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta que usted de repente está con mucho ánimo, con mucho anhelo de servir al Señor, pero de repente, queridos hermanos, no quiere hacer nada, se siente desanimado, se siente sin fuerza, no quiere orar, no quiere buscar al Señor? Hermanos, cuando está viviendo esas situaciones, es que te están atacando, hermanos. Y no te ataca tu hermano, tu hermana, tus amigos, sino que es el enemigo que te ataca a través de todas estas huestes de maldad, como dice su palabra. El Señor no aumente la fe. No es una lucha, queridos hermanos, contra la carne, sino contra las fuerzas espirituales, como decíamos, fuerzas malignas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. La armadura de Dios que hemos, cierto, leído y que hemos eh, anunciado, cierto, en el párrafo anterior, nos recuerda, hermanos queridos, que solamente la armadura de Dios, queridos hermanos, y la fe en Cristo y la oración son nuestras claves para poder resistir y vencer y vivir una vida, ¿cierto? Constantemente vigilando, hermanos queridos, espiritualmente. Que el Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Entender que no podemos nosotros vivir una vida espiritual lejos del Señor, sino que necesitamos tener la total dependencia de Dios. Y también debemos entender que esta lucha la podemos ganar cuando obedecemos a su palabra. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Es muy importante mantenernos firmes en esta lucha. Que el Señor nos aumente la fe y experimentar la victoria que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Porque sí tenemos victoria. Recordemos que el enemigo fue derrotado en el madero de la cruz y Cristo nos dio victoria cuando Él murió por todos nosotros. Recordemos siempre que la victoria no es nuestra, sino que es de Dios, es de Cristo, y que nuestra participación en el Evangelio es muy esencial para colaborar en su obra. Hermanos y hermanas, tenemos un propósito de Dios en la obra del Señor, es colaborar en su obra. Que el Señor nos ayude y resistir las fuerzas del mal en este mundo, queridos hermanos, que necesita mucho de Dios. Queridos hermanos, la lucha espiritual o la guerra espiritual comienza en nuestra mente, colocando pensamientos contrarios a la verdad y a la voluntad del Señor. Dios siempre ha querido, ¿cierto?, nuestro bien. Y esos pensamientos muchas veces vienen a contradecir la verdad del Señor, como pensamientos de desánimo, pensamientos de baja autoestima, pensamientos de ira, de enojo, pensamientos de celo, pensamientos de lujuria, hermanos queridos, que van en contra de la voluntad del Señor.
Que Dios tenga misericordia. En nuestra mente, día tras día, estamos luchando, pero recordemos que tenemos, hermanos queridos, a Dios que nos libra de estas cosas. El enemigo es el diablo, no es nuestro hermano, no es la iglesia, no son las personas, es el diablo. Dice su palabra en Primera de Pedro 5, 8 y 9: Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que el Señor nos aumente la fe. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La lucha, querido hermano, no es solamente nuestra, no solamente nosotros pasamos o tenemos luchas espirituales, todos las tenemos, todos los hermanos. Depende, hermanos, queridos, de nuestra oración, de nuestra fe en Cristo, de cumplir su palabra en obediencia, el poder ser librado y tener victoria de esta lucha espiritual. Dice también que nuestras armas no son carnales. No podemos luchar, hermanos, con nuestra fuerza física. Dice su palabra en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ayúdenos el Señor. No es algo que nosotros podamos vencer físicamente, la debemos de vencer con la ayuda de Dios y son con armas espirituales poderosas en Dios, dice su palabra. Queridos hermanos, la oración, la fe y la palabra de Dios son fundamentales para la victoria en nuestras batallas espirituales. Que el Señor nos ayude y podamos tomar este consejo para seguir adelante sirviendo en su obra. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias por hacernos entender, mi Dios, que estamos en una lucha constante y que todos, Señor, tenemos luchas espirituales. Padre Santo, también te damos gracias porque nos enseña que usted nos ha dado armas para poder vencer todas las luchas espirituales como la oración, la fe, su palabra, su armadura, Señor, para poder resistir todas las cosas que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros. Gracias por hacernos entender que esta batalla, que esta lucha, no la podemos ganar por fuerzas humanas, sino que con armas que son espirituales y que son poderosas en usted. Gracias, bendiga nuestra vida y bendiga esta palabra en nuestros corazones. Se lo pedimos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde y que en todo lo que usted coloque en mano esta semana que comienza sea de mucha bendición.